Vamos a dar inicio a la sesión del mes de noviembre. Para quienes no me conocen, mi nombre es Manuel Humberto Gallardo Insunza. Soy abogado, especialista en reclamaciones de seguros, socio fundador de la firma Galvo Global Insurance Claimers. Marcela, por favor, proyectamos cuál es el tema de esta videoconferencia, de esta sesión. El tema es gestión de rechazo por enfermedades o padecimientos durante periodos de espera. El rechazo del siniestro, la formalidad en el rechazo del siniestro, la fundamentación y la motivación. Muy bien. Las pólizas tienen, sobre todo la de gastos médicos, periodos de espera establecidos en el texto de las propias condiciones. Y generalmente podemos encontrar dos tipos de periodos de espera, pero puede haber más. Los más comunes son el periodo de espera que se genera o que existe a partir del inicio de vigencia de la póliza, y es un periodo de espera de 30 días generalmente. Y existe, ese periodo de espera es un periodo de espera genérico, no tiene un padecimiento o enfermedad definido. Y ahorita vamos a hablar de que ese periodo de espera, la Corte, a través de los tribunales colegiados, o el Poder Judicial Federal, a través de los tribunales colegiados, ha determinado que ese tipo de periodos de espera, pues no son adecuados, no son correctos. Y ahorita van a escuchar, cuando leamos la tesis que les voy a compartir el día de hoy, el por qué la Corte y los tribunales colegiados o el Poder Judicial Federal considera que esas cláusulas pues no van con el espíritu de una póliza. Pero ese es un periodo de espera genérico, no pierdan de vista. Hay otros periodos de espera que son específicos. ¿Qué significa específicos? Que las aseguradoras identifican ciertos padecimientos o enfermedades a los cuales les aplican un periodo de espera. Algunos pueden ser de 6 meses, otros de 1 año, otros de 2 años, pero esos que estamos hablando en segundo plano son aquellos que son para ciertos padecimientos. Entonces, ambos son periodos de espera que permiten a las aseguradoras rechazar siniestros cuando los diagnósticos de esos padecimientos o enfermedades se generan o se producen durante esos dos periodos de espera. Uno es genérico y el otro es un periodo de espera específico para ciertos padecimientos o enfermedades. Entonces, ambos debemos de tener muchísimo cuidado. El primero de ellos, aunque son unas tesis aisladas, las que se han ocupado de atenderlo, no deja de ser una tesis orientadora y se van a dar cuenta que esos primeros periodos de espera genéricos se ha dicho que son ilegales, que son incompatibles con el espíritu de brindar protección de una póliza. Y los otros son mucho más interesantes. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener que hacer acopio y vamos a tener que utilizar otros principios que les he explicado en anteriores conferencias, como son la claridad y la precisión que deben de regir a las pólizas. Y entonces, cuando la póliza no es clara y no es precisa, esos periodos de espera o esos padecimientos y enfermedades que tienen periodos de espera específicos, si no encuadran exactamente en la hipótesis prevista en la póliza, entonces no podrán ser sostenidos, sustentados o fundamentados por la aseguradora, aun y cuando los hubiere rechazado a través de una carta de rechazo. Entonces, vamos a ver el por qué es bien importante ponerle atención a estos dos tipos de periodos de espera y por qué es importante que ustedes sepan que sus clientes tienen derechos, que las aseguradoras tienen obligaciones, que sepan cuáles son las cargas de la prueba de las aseguradoras, y voy a repetir aspectos relevantes que durante las 9 anteriores conferencias he estado enfáticamente reiterando. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que yo espero que no se les olviden, porque de ahí depende cómo ustedes van a gestionar los rechazos de sus clientes. No acepten jamás un rechazo de un siniestro en forma verbal. Siempre tienen que exigir ustedes como agentes de seguros, o el asegurado tiene que exigir y tiene derecho a que se le emita por escrito el rechazo de su siniestro. Y aparte de que venga por escrito, ¿por qué tendría que venir por escrito? Pues por una regla básica. Cuando las aseguradoras expiden las pólizas en las condiciones generales, si acaso se las entregaron al asegurado y se las explicaron, viene una cláusula que se llama comunicaciones, y en esa cláusula de comunicaciones se dice que toda la comunicación entre asegurado y aseguradora va a ser por escrito. Aun y cuando el contrato de seguro es consensual, la comunicación que exista entre aseguradora y asegurado deberá ser por escrito, incluyendo el rechazo del siniestro. Y además de ser por escrito, ¿qué es lo menos que se espera de un rechazo?
que se funde y que se motive. ¿Qué significa que se funda y que se motive? Pues que la aseguradora por lo menos nos diga en qué cláusula, en qué texto, en qué condición o en qué artículo, precepto, norma, reglamento, circular se apoya para considerar que el siniestro es improcedente y cuáles son las consideraciones, esa es la motivación, por las que considera que se ha actualizado una de esas hipótesis previstas en la ley o en la póliza o en el texto o en la cláusula de cualquier póliza de seguro. Entonces, no nomás es invocar el artículo o el texto, sino explicar o por lo menos exponer el por qué considera que ese artículo, ese texto, esa cláusula se han actualizado y le permiten a la aseguradora declinar el pago o rechazar el siniestro. Entonces, deben de pedir siempre, sí o sí, no se les olvide, que los rechazos de los siniestros se hagan por escrito, donde por lo menos de una forma, si ustedes quieren, no muy amplia y no muy detallada, lo ideal es que sea amplia, detallada, clara, precisa, soportada, porque si la compañía invoca algún documento, algún informe, dictamen o anexo, entonces lo menos es que le agregue a ese rechazo esos dictámenes, esos estudios, esos documentos, esos peritajes, que los anexe a su carta de rechazo y entonces le permita al asegurado y al agente de seguros conocer de manera clara, de manera objetiva, las causas, las razones que la aseguradora tiene para rechazar ese siniestro. En realidad casi nunca lo hacen. Es más, no me ha tocado ver un solo rechazo de un siniestro donde la aseguradora acompañe, anexe o adjunte documentos, informes, dictámenes, estudios. Solamente se limitan a copiar y pegar una parte de la póliza o a copiar y pegar una parte de la ley o de alguna normatividad y decir que se ha actualizado esa hipótesis. Empiezan saludando al asegurado, le dicen por qué no le pagan y después se despiden cordialmente y le dicen que probablemente para el siguiente siniestro van a poder brindarle un mejor servicio, pero que por el momento no es posible y que su caso ha sido rechazado o ha sido declinado su siniestro. Pero ahí está, entonces no se les olvide, por escrito, siempre por escrito y siempre ustedes tienen el derecho como agentes a que les aclaren o que les expliquen aquello que se dijo en la carta de rechazo para que a ustedes les quede más claro, porque generalmente ustedes son los que le dan la cara al asegurado y son los que van y le llevan la carta de rechazo y no hayan qué cara ponerle porque dicen mi cliente se va a enojar, se va a molestar tanto que si no logro tranquilizarlo, pues se va a llevar la cartera, ya no me va a contratar más pólizas, va a hablar mal de mí, mi prestigio se va a poner en riesgo, mi esfuerzo que he venido haciendo durante años como agente se puede perder en un momento si este cliente empieza a inconformarse o a hablar mal creyendo que soy yo como agente de seguros quien ha hecho algún trabajo o alguna omisión o que ha hecho algún trabajo deficiente, porque muchos piensan que el agente de seguros es el que tiene que ver cómo le hace, pero tiene que ver que consigan o tiene que conseguir que le paguen la indemnización al asegurado. ¿Y por qué es así? Pues porque ustedes como agente de seguros, cuando llegan con alguna persona, le ofrecen respaldo, le ofrecen certeza, le ofrecen servicio. Y dentro del servicio que le ofrecen, además de conseguirle las mejores tarifas, las mejores condiciones, casi todos ustedes le ofrecen que en caso de un siniestro, ustedes le van a respaldar, le van a asesorar, le van a apoyar y él dice, bueno, pues si ya me ofreció todo esto, pues ahora que me cumpla y que me consiga mi pago. Nada de que me llegó un rechazo. Pero como el pago no depende de ustedes, no se alarmen, no se preocupen. Un rechazo de un siniestro o una declinación es simplemente una opinión de alguien que analizó un expediente, que analizó una póliza y que consideró que era un siniestro que debía rechazarse. Nuestra estadística dice que de cada 10 reclamaciones o cada 10 gestiones de rechazos de siniestro, estamos logrando entre 7 y 8 reconsideraciones a través de tribunales o a través de dictámenes de la Conducef. ¿Qué significa eso? Que de cada 10 siniestros rechazados, 8 de esos 10 se están logrando revertir y las aseguradoras los están pagando. Entonces, créanme que es muy alto el índice y muy alta la tasa de reversión de rechazos si lo hacen correctamente. Vámonos con la siguiente diapositiva, por favor, Marcela. La causal del rechazo.
La entrega de la póliza, la explicación de la póliza, el periodo de espera, la claridad y precisión. Quien rechaza un siniestro es la aseguradora. Quien debe de probar el rechazo es la aseguradora y generalmente se apoyan en textos de las condiciones generales o especiales o endosos de alguna póliza. Y entonces la aseguradora, cuando invoca esos textos, si llegamos hasta una instancia judicial, le va a tener que probar al juez no solamente que rechazó el siniestro, sino que entregó la póliza antes de que ocurriera el siniestro, que la explicó, que el padecimiento o enfermedad ocurrió su diagnóstico dentro del periodo de espera. Si es el periodo de espera genérico del que les hablé al principio, que son los primeros 30 días, entonces ahí va a tener menos argumento la aseguradora. ¿Por qué? Porque esa cláusula va en contra de los principios del aseguramiento y va en contra del espíritu de la póliza. Y es muy probable que los jueces terminen diciéndole que ese padecimiento que ocurrió dentro de esos 30 días, claro que tiene cobertura, porque cuando se expide una póliza, el objetivo es otorgar cobertura y no limitarla. Entonces, esas limitaciones que se ponen a través de esos periodos de espera, pues hoy en día están siendo abordados por los juzgadores en el sentido de que esos periodos de espera son ilegales, se entienden por no puestos, y entonces si se trata de esos periodos va a ser muy probable que legalmente se tenga la razón y que esa razón se la vaya a dar un juez al asegurado. Si la aseguradora está invocando que un padecimiento o enfermedad ocurrió dentro del periodo de espera específico, que puede ser de 6 meses, un año, 2 años, que ese es un padecimiento que tenía un periodo de espera, entonces, además de probar que entregó la póliza y que la explicó, va a tener que comprobar que ese padecimiento o esa enfermedad que se está reclamando encuadra exacta y precisamente con las hipótesis previstas en la póliza y en las condiciones que viene invocando. Tiene que haber una claridad y precisión absoluta y total. No tiene que parecerse el padecimiento que se está reclamando al padecimiento que se dijo que tenía periodo de espera. No se deben de parecer, tienen que ser idénticos. Idénticos significa idénticos, yo creo que como gemelos, pero idénticos, como dos gotas de agua. Si no son idénticos lo que ocurrió, que fue diagnosticado con lo que se estableció en la póliza, entonces no existe claridad y precisión. Y cuando no existe claridad y precisión, los tribunales federales y la Corte ya dijeron que a falta de claridad y precisión, las pólizas se deben de interpretar en favor del asegurado. Vean qué importante es que quede bien claro que de los dos periodos de espera, uno de ellos, que es el de los 30 días después de inicio de vigencia de la póliza, se ha resuelto que son periodos de espera que son contradictorios al espíritu de otorgar la cobertura. Que nadie contrata una póliza para que no se le otorgue cobertura, sino que lo esperado es que a partir de que se emite la póliza y que inicia su vigencia, el asegurado goce de los beneficios y no hay por qué limitar los beneficios. Entonces, el espíritu es de que esos beneficios no se limiten. Y el otro, sí, sí lo podemos pactar, pero el padecimiento que ustedes quieran debería de tener un periodo de espera. Pues sí, nomás que ahora tienes que comprobar que ese padecimiento que tiene periodo de espera es idéntico al diagnosticado, que es el que viene reclamando el asegurado. Porque si no son idénticos, si no es idéntico, no es lo mismo. Y si no es lo mismo, entonces literalmente no coincide lo que tú estás diciendo con lo que vienes estableciendo en una póliza. Entonces, eso permite que se interprete en favor del asegurado y ahí tenemos otra puerta de salida que le brinda protección y beneficios a un asegurado. Vámonos a la que sigue, Marcela. Criterios jurídicos. Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2004177 del rubro Contrato de Seguro de Gastos Médicos. La cláusula de exclusión que establece que la enfermedad o tratamiento suscitado antes de los primeros 30 días de vigencia no será cubierta, sino solo después de ese plazo, es genérica y produce una práctica desleal. La cláusula del contrato de seguro de gastos médicos, que excluye durante los primeros 30 días de su vigencia a la enfermedad o tratamiento suscitado en ese plazo, interpretada de manera sistemática de acuerdo con los principios de buena fe, voluntad de los contratantes, lógica jurídica, identidad, congruencia, causalidad,
finalidad y sana crítica en correlación con el artículo 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que establece que la empresa aseguradora responderá de todos los acontecimientos que presenten el carácter del riesgo cuyas consecuencias se hayan asegurado, a menos que el contrato excluya de una manera precisa determinados acontecimientos. Debe concluirse que es genérica porque no establece el tipo de enfermedad o padecimiento que se excluye, lo cual atenta contra su finalidad, que no es más que el quedar cubierto en contra de cualquier enfermedad. De manera que dicha exclusión genérica solo significa que en realidad el contrato comienza a tener vigencia posterior a los 30 días de su formalización, puesto que no se le podrán pagar los padecimientos en su acepción de enfermedad que surjan antes de ese periodo, lo cual no cumple con el objetivo, finalidad, causa e intención del contratante asegurado, que fue el quedar protegido desde su vigencia, lo que ocasiona prolongar el tiempo de inicio de la vigencia del seguro. De esa manera, dicha cláusula contiene un doble propósito de protección para que el ente asegurador, en caso de que también adicionalmente hubiera establecido un apartado específico de enfermedades o padecimientos preexistentes, lo que genera una práctica desleal para el contratante asegurado, pues ante una eventualidad de enfermedad o padecimiento durante los primeros 30 días de celebrado el aseguramiento, carece de esa garantía de protección que le proporciona su contratación. La cláusula que establece un periodo de espera para padecimientos genéricos que va en contra del artículo 59. El artículo 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, el cual dice, palabras más, palabras menos, que la aseguradora responderá de todos los acontecimientos que presenten el carácter del riesgo cuyas consecuencias se hayan asegurado, a menos que de una manera precisa excluya determinados acontecimientos. Entonces, como ese es un artículo que no admite convenio en contrario, que es un artículo que proviene de una ley imperativa, dice la Corte y dicen los jueces, pues ¿para qué le pones un periodo de espera sin haber indicado con claridad y precisión cuáles son los padecimientos? No puede ser arbitrario, no puede ser abierto, no puede ser una cláusula genérica, porque si es genérica, entonces no excluye con claridad y precisión el padecimiento que ocurrió durante esos 30 días, y si no está excluido con claridad y precisión ese padecimiento o esa enfermedad que fue diagnosticada dentro de esos primeros 30 días de inicio de vigencia de la póliza, pues entonces lo tienes que pagar, porque al no haber quedado claramente y precisamente excluida ese padecimiento y esa enfermedad, entonces no se cumple con lo que dice el artículo 59, y como ese artículo 59 no admite ningún pacto en contrario, entonces ni una sola póliza puede contravenir lo que dice el artículo 59. Esa tesis que ahorita les leyó Marcela se debe de correlacionar con las tesis que les he compartido en este año. Tesis relacionadas con que las cláusulas deben de ser claras y precisas, que un rechazo por una enfermedad dentro de un periodo de espera no es per se o en automático una cosa juzgada. Es muy peleable, es muy discutible, es muy debatible, pero la ventaja en todo ese debate es que quien lo va a tener que probar es la aseguradora y no el asegurado. Cuando el asegurado tiene una póliza y tiene un siniestro y presenta su reclamación dentro de su periodo de vigencia o está vigente esa póliza y está pagada la prima, entonces el asegurado lo único que tiene que hacer es decir, aquí están mis dos elementos en la mesa y me siento a que me paguen. Llega un rechazo. Entonces dice uno, bueno, ya me llegó un rechazo. Con estos mismos dos elementos que le puse en la mesa a la aseguradora, ahora se los voy a poner a un juez en la mesa y me voy a sentar a esperar, porque quien va a tener que sostener y probar su rechazo es la aseguradora. Y si ante el juez no lo prueba, ya no es ante mí asegurado a quien se lo tiene que probar, ahora se lo va a tener que probar al juez. Y si al juez no se lo prueba, el juez va a emitir una sentencia y la va a condenar a que me pague. Entonces yo aquí me siento. Y si yo tengo mis dos elementos de la acción bien claros, bien definidos, ¿para qué le pongo más datos o informes o documentos después del rechazo y corro el riesgo de que con esos datos, documentos o informes que yo aporté, entonces la aseguradora tenga más razones y más motivos para sostener su rechazo? Ojo con eso, es muy importante. No gestionen si no saben qué consecuencia y qué efecto jurídico va a tener eso que dijeron y eso que aportaron. Ahora sí, ya
tenemos la opinión de un experto, ya su cliente puede tomar una decisión y si toma la decisión de continuar con su gestión, cuéntanos qué dice la siguiente diapositiva, Marcela, cuáles son los derechos y las opciones que tiene un asegurado cuando tiene un rechazo de un siniestro. Los derechos del asegurado están la Unidad Especializada de Atención de Usuarios, Conducef y tribunales judiciales. Ok, los derechos del asegurado se ejercitan en tres vías, más la cuarta vía informal que como agentes de seguros ustedes a veces agotan, que es la vía del pago comercial, que es la vía del pago porque tienen alguna influencia o algún beneficio por ahí con algún funcionario o directivo de la aseguradora que puede tener una visión distinta al analista o al área de siniestros. Entonces, pues la primer vía que casi siempre agotan los agentes de seguros, pues es la vía administrativa, la vía de los cuates, la vía comercial, pero tengan mucho cuidado con esas vías. Si aportan algo que no respalda a su cliente, van a terminar hundiéndolo más. Ahora sí, ¿cuáles son las vías legalmente establecidas para que un asegurado ejercite sus derechos cuando le ha rechazado un siniestro o una aseguradora? Pues son unidades especializadas de atención de usuarios, que no es otra cosa que la misma aseguradora, pero en otra ventanita. O sea, vas a ir con la aseguradora a quejarte de la aseguradora, con empleados de la aseguradora, pagados en la nómina de la aseguradora, y le vas a ir a decir, oye, tus compañeros de trabajo que están en el área de gastos médicos no me quieren pagar un siniestro, quiero que tú me lo pagues. La respuesta de ese funcionario, directivo, empleado o colaborador de la aseguradora se va a parecer muchísimo a la respuesta que les dio el del área de gastos médicos. ¿Por qué? Porque piensan igual, se rigen bajo los mismos principios, bajo la misma cultura, bajo los mismos cursos, bajo la misma formación y la probabilidad de que ante la UNE te paguen un siniestro que te rechazó un área de siniestros es realmente muy poca. La probabilidad de que te reviertan un siniestro rechazado o un rechazo de un siniestro ante la UNE es muy poca, pero si vas a acudir a la UNE tienes que hacerlo con una estrategia, porque todo lo que tú digas en esa reclamación es una confesión que la aseguradora puede pedir que tú la ratifiques en otra instancia y todo lo que digas en esa reclamación y todo lo que le aportes ante la UNE a la aseguradora va a engrosar el expediente y todo aquello que pueda usarse en tu contra se va a usar en tu contra, no porque lo quieran usar en tu contra, sino porque les va a permitir oponer una defensa o una excepción. También tengo la Conducef como instancia. Muchos creen que la Conducef no sirve para nada porque dicen nunca me paga, siempre me dejan los derechos a salvo y la Conducef no tiene dientes, entonces no tiene forma de coaccionar y de obligar a la aseguradora a que me pague. Bueno, la Conducef no se inventó ni se creó para que le paguen al asegurado. Se inventó para muchas cosas, no todas las que originalmente se pretendía conseguir con esa Conducef se han conseguido, ha tenido que ir modificándose, pero hoy en día, ante la Conducef, de cada 100 casos, logramos llegar a acuerdos a lo mejor nosotros en Galvo, como en unos 20 casos. ¿Por qué? No porque la Conducef pueda más que otra instancia, sino porque en la Conducef, generalmente quien comparece es un abogado que puede ser un abogado interno o externo de la aseguradora, pero es alguien que tiene una cierta vocación de litigio, que tiene un cierto conocimiento de actualidad en estas tesis y en estos criterios de la Corte y de los tribunales federales. Y entonces ahí la ventaja es que alguien que es externo de la aseguradora, en la mayoría de las ocasiones, puede emitir una opinión y esa opinión, dependiendo del prestigio del abogado, pues es más tomada en cuenta o menos tomada en cuenta. Entonces es por eso que las opiniones de los abogados en esas instancias, los abogados externos de las aseguradoras, pueden hacer la diferencia y permite que se incremente el número de acuerdos que se logran en esa instancia. Ahí tienen que tener mucho cuidado porque todo lo que digan también ante la Conducef va a ser usado en su contra si les dejan los derechos a salvo y se van a juicio. Todo lo que aporten a la Conducef, después lo va a tomar el abogado de la aseguradora y lo va a hacer valer en el juicio oral mercantil o en el ordinario mercantil, depende de la vía que hayan elegido. ¿Qué ventaja tiene la Conducef? Que esa sí le puede poner una multa a la aseguradora cuando no cumple, cuando no aporta, cuando no comparece a la audiencia, cuando no rinde su informe razonado, fundamentado, justificado y detallado, cuando no aporta los documentos e informes que el asegurado le está solicitando. La UNE no le va a poner una multa a la aseguradora porque es la misma aseguradora, pero la Conducef sí le va a poner una multa y esa tiene cierta ventaja. Y además de que tiene cierta ventaja, permite que uno como asegurado
ante la Conducef obtenga cierto documento e informe que la aseguradora tiene en su poder y que no se los quiso entregar con la carta de rechazo. Entonces tiene muchas ventajas la Conducef, pero si se utiliza adecuadamente y no solo con la ilusión de que por acudir les van a pagar. Ahora vámonos a los tribunales judiciales donde el asegurado puede ejercitar sus acciones. Pude haber ido a la UNE y después pude haber ido a la Conducef y después irme al tribunal. O pude no haber ido ni a la UNE ni a la Conducef e irme a los tribunales. O puedo ir a las dos al mismo tiempo. En esas dos primeras instancias no pasa nada. Puedo usarlas o no usarlas, puedo usarlas paralelas o no, y puedo llegar a un juicio sin haber pasado por ninguna de ellas. No es obligatorio, además de que cuando se trata de asuntos grandes, la Conducef solo admite reclamaciones, creo que son 6 millones de unidades de inversión. Es el monto más alto que te van a admitir en una reclamación ante la Conducef. Entonces, llegamos al tribunal y en los tribunales van a tardar aproximadamente 2 y 3 años en promedio, puede durar más, en que se obtenga una sentencia favorable o en contra. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Enfermedades y padecimientos ocurridos durante los periodos de espera. Son muy comunes los rechazos por esas causales. Ya no se preocupen, ya no se angustien, pidan la opinión de algún experto, recomiéndenle a su cliente que analice a través de otra opinión qué puede hacer y que tome la mejor decisión. Y que al haberle recomendado a ustedes eso, él no tenga ninguna duda que ustedes son los asesores de confianza que le están dando opciones, alternativas para que se resuelva su problemática. Yo con esto termino. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Carlos Alexis Treviño. Gracias, maestro. Muy buenos días. Al inicio empezó mencionando que están los 30 días de exclusión. Ya ve que cuando nosotros contratamos un seguro y queremos hacer uso de él, no nos dan autorización para utilizarlo. Por ejemplo, en Bupa da la opción de consultas generales y mencionan que te tienes que esperar 30 días para poder utilizarlo. Con la tesis que mencionó, ahí indica que sería improcedente esta cláusula. La cláusula ahí está. Y ahí se va a quedar. Pero si tú tienes un padecimiento o enfermedad diagnosticado dentro de esos 30 días, tú tienes derecho a ir a Bupa y decirle, oye, aquí está un diagnóstico de esta enfermedad, de este padecimiento, necesito que me reembolses o que me des mi pase directo. ¿Qué te va a decir Bupa o cualquier aseguradora? No, espérate, es que padecimientos o enfermedades dentro de esos 30 días no te los puedo ni reembolsar ni atender. ¿Qué dice la tesis que leímos hace rato? Que esa cláusula, al ser genérica, es una cláusula ilegal y en contra de lo que dispone el artículo 59 de la ley sobre el contrato de seguro. Entonces, eso de que te digan, te voy a pagar nomás una consulta médica, no, me vas a pagar todos los gastos que sean necesarios para atender el padecimiento o enfermedad que fue diagnosticado dentro de esos 30 días. Eso es lo que te dice esta tesis. Claro, porque supone que al momento de que yo tengo mi emisión de póliza, desde ese momento debo de estar asegurado, ¿no? Correcto, porque si no, entonces diríamos, te voy a expedir una póliza cuya vigencia empieza 30 días después de que inicia la vigencia. Imagínate cómo se oye. Muy bien, maestro. Ayer en la conferencia de la presidenta se mencionó sobre el informe clínico universal. No sé si tenga conocimiento de ello. Eso implica que ya todas las personas vamos a tener un informe médico y bueno, ahí se puede volver peligroso para las personas usuarias de seguros porque me imagino que van a compartir los datos en el buró médico y todo eso. ¿Tiene alguna información sobre ello? Mira, eso tiene sus pros y sus contras. Acuérdate que nada es absolutamente malo, pero tampoco nada es absolutamente bueno. Mientras tú te conduzcas con claridad y transparencia y veracidad ante una aseguradora, pues no importa que tengas un historial médico, no importa que exista la información de todos los padecimientos o enfermedades tuyas, mientras al llenar los cuestionarios, tú contestas con claridad, con verdad, te conduces siempre con transparencia. Obviamente que si quieres sorprender a una aseguradora ocultando, declarando inexactamente, omitiendo o declarando inexactamente algo, pues es muy probable que las aseguradoras con toda esa información que existe de tu expediente clínico, pues van a detectar que pudiste haber ocultado, engañado o declarado inexactamente. Y eso les va a dar derecho a otra causal que es una rescisión del contrato por omisiones o inexactas declaraciones. Entonces, no es ni malo ni bueno, mientras quieras conducirte con claridad y transparencia.
Entiendo. Lo decía porque, por ejemplo, cuando uno tiene una fractura, ya ve que en la solicitud le dicen, has tenido una fractura o has tenido esto, muchas de las veces los agentes no lo hacen y en caso de que exista este informe médico universal y llega a aparecer alguna fractura de la mano que no tenga nada que ver con el siniestro, muchas de las veces ahí rechazan, no es que me ocultaste, que no te operaste del pie, pero pues te enfermaste de neumonía, no tiene nada que ver, pero muchas de las veces rechazan por ese motivo. Ojo, rechazan, aunque no tenga nada que ver con el siniestro, porque la causa del rechazo se funda en una omisión o inexacta declaración, en una mala Sí. fe, sabiendo que existe algo. El dolo es cuando tú quieres hacer incurrir en el error a alguien y la mala fe es cuando alguien se equivoca y tú no dices nada. Entonces, si a ti te preguntaron que si tienes una enfermedad o padecimiento o si tienes una fractura y tú no dices nada, lo que la ley sanciona o castiga es que tú hayas ocultado información que a la compañía no le permitió apreciar el riesgo en forma correcta. Entonces, si tuvo o no tuvo que ver con el padecimiento, esta fractura, el padecimiento que ahora vienes reclamando, eso no es lo relevante. Te van a dejar de pagar porque te van a rescindir el contrato, porque te van a reprochar que no declaraste correcta y exactamente y que omitiste o declaraste inexactamente. Son temas distintos. Muy bien, maestro. Muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más, Marcela? Sí, está Mauricio Guerra. ¿Qué tal, Manuel, desde Guadalajara? Llegaste a tener un diagnóstico donde la enfermedad tiene una temporalidad de evolución, con lo que se diagnostica no aparecen al instante, sino que tal vez ya tienen una evolución. Y en algunos casos, el rechazo de la aseguradora dice, bueno, porque tú no lo conocías, no quiere decir que no existía el diagnóstico ya en tu cuerpo, ya estabas enfermo. En estos casos, bien tema de los 30 días particularmente, podría aplicarse, ya que el doctor pueda decir en el informe médico, a ver, este diagnóstico, no sé, varicocele, cáncer, lo que sea, tiene una evolución del cuerpo, pues determinadamente unos 3 meses hacia atrás. Entonces tú ya lo tenías, aunque esta contradicción de los 30 días pudiese yo apelar, compañía me lo paría, o de todas maneras, porque se está diagnosticando en ese momento, aunque yo no sabía que tenía la enfermedad, me lo tienen que pagar. Esa pregunta que tocas de hacer es bien interesante porque comprende algo que hay que poner mucha atención. Lo que la aseguradora te va a pagar son los gastos médicos de padecimientos o enfermedades, no de síntomas. El padecimiento o enfermedad es el que tiene un diagnóstico emitido por alguien legalmente autorizado para emitirlo y que además tenga un respaldo, porque nadie puede diagnosticar nomás porque se le ocurrió diagnosticarlo, porque si no existen estudios, si no existen análisis, si no existen pruebas, si no existen datos científicos objetivos que permitan corroborar ese diagnóstico, entonces lo que las aseguradoras a ti te pagan son los gastos médicos derivados de diagnósticos, no de síntomas. Entonces, si dentro del periodo de espera te dieron el diagnóstico, ese es el que tú tienes derecho a que la aseguradora te cubra los gastos relacionados con ese diagnóstico, no con un síntoma o con un probable periodo de evolución, porque el periodo de evolución nadie lo conoce, no existe certeza, no existe con objetividad cuándo empezó, qué tan rápido evolucionó y lo que las aseguradoras te pagan son los padecimientos o enfermedades diagnosticados. No te va a ir a pagar porque tengas un síntoma, ni te va a dejar de pagar tampoco porque tengas un síntoma. El síntoma o la evolución son totalmente independientes. Lo que le da nacimiento al derecho de cobrar un padecimiento o enfermedad es un diagnóstico, no un síntoma. Excelente, maestro, muchas gracias. A la orden, Mauricio. Muy bien, tenemos a Federico Molas. A la orden, Federico. Licenciado, un gusto saludarlo como siempre aquí desde la Ciudad de México. ¿Qué ha pensado o qué percepción tiene de lo que viene con los nuevos jueces que intuyo yo serán novatos en el manejo de los juzgados, pero en especial en lo que nos concierne ahorita? Los jueces que están ahorita saben muy poco de seguros porque en proporción con otras materias, los temas de seguros son muy poquitos. Son miles, pero muy poquitos comparados con los cientos de miles que hay de otras materias. Entonces, el juzgador actual
tiene poca experiencia en seguros, porque no hay ningún juzgado especializado en seguros en México todavía. El juzgador que venga va a hacer lo mismo, va a tener poca experiencia en seguros y lo que tiene que ver es la perspectiva con la cual van a juzgar, si con la perspectiva de protección al consumidor o con la perspectiva de protección a la aseguradora. Creo que de acuerdo a la tendencia mundial, pues se está tendiendo a proteger más al consumidor, al vulnerable, a los grupos socialmente más vulnerables. Y creo que en nuestro país pues no es la excepción porque el discurso es de que cómo atendemos a los más vulnerables y a los más necesitados. Probablemente esos juzgadores pues tengan cierta vocación a darle mayor protección, mayor beneficio pues a los asegurados que en la relación asegurado y aseguradora pues son el más vulnerable. Creo que eso puede pasar, no lo sé. Como postulante, como litigante, pues estamos en mi oficina y muchos abogados, pues estamos con la incertidumbre, pero a final de cuentas, pues los derechos y las obligaciones de las aseguradoras no van a cambiar, los derechos y obligaciones de los asegurados tampoco van a cambiar, la carga de la prueba de las aseguradoras va a seguir siendo la misma y cuando exista un rechazo de un siniestro con los nuevos jueces o con los anteriores jueces, la aseguradora va a tener que probar su excepción y defensa y va a tener que probar su rechazo y si no lo prueba, es muy probable que el juez, sea de la colonia que sea, apoyado por 5 de sus vecinos, pues termine juzgando lo correcto y lo justo. Bueno, pues creo que entonces vamos a quedar más o menos igual, lo cual es buena noticia. Qué bueno. Yo digo que sí, pero bueno, el tiempo Para. nos dirá, el tiempo nos los va a decir. Muchísimas gracias. A la orden, que tengas buen día. Marcela, ahora sí, ¿tenemos una última? José Pérez Arroyo. Licenciado, buenos días. Soy asesor de Guadalajara. Bien. Cuando solicitamos a través del asegurado al hospital, al médico, documentos para poder nosotros fundamentar precisamente la reclamación, llámese reembolso, etcétera, tanto el hospital como los médicos y en algunos casos hasta la misma aseguradora invocan que nosotros no estamos autorizados para poder tener esa información y obviamente el asegurado, pues entre que va saliendo, entre que está enfermo, entre que trae síntomas, pues no lo hace y en lo personal a mí se me complica muchas veces hacer todo ese trabajo, pues porque no lo rechazan, que no nos quieren dar información, ni copias, ni nada. ¿Ahí qué invoca uno o en qué se puede basar para lograr esa información? Efectivamente, como tú no eres representante legal ni apoderado del asegurado, es muy probable que te digan, oye, ¿por qué te voy a dar información a ti de este asegurado, de este paciente, si tú no eres su representante legal, no eres apoderado de él, ni eres quien legalmente lo representa porque no eres su tutor? Como no acreditas ser legalmente su representante, por eso es que pudieran negarte información. ¿Cómo pudieran subsanar ustedes esas incidencias? Pues con una carta, por lo menos con una carta dirigida por el asegurado, firmada por el asegurado, dirigida al hospital o a los médicos para que les puedan aportar a ustedes documentación que les ayude a complementar las reclamaciones. Eso es lo que pudiéramos hacer. Bueno, eso es lo que se me ocurre, porque si te digo, pídele un poder notarial, pues entonces le va a costar más trabajo a un paciente, a un asegurado, extenderte un poder. Tendría que el notario ir al hospital a recabarle la firma, expedir el testimonio. Creo que eso se complicaría más, pero si lo intentas con una carta poder, las disposiciones legales que rigen en el estado de Jalisco para el mandato, pues con eso se pudiera resolver. Si tú vienes y me dices, soy el agente de seguros, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, pues yo soy el agente de seguros y quiero que me den información porque quiero tramitar los reembolsos de mi cliente. Pues está bien tu intención, pero no tienes la representación y por lo tanto, como yo también tengo que cumplir con reglas sobre el acceso a la información y los datos personales que tengo aquí de mi paciente, no los puedo andar divulgando a Juan, ni a Pedro, ni a Luis, aunque sea su agente de seguros, pues no te los puedo dar, te voy a contestar. Correcto, porque de hecho es lo que invocan. Me ha tocado que me han invocado el poder notarial, que obviamente alarga o se presupone que es una manera de que no te voy a dar la información. Correcto, pero como eso cuesta y lleva un poquito más de tiempo y más de complejidad, en cada código de cada estado se establecen las formas de otorgar un mandato y los alcances de los mandatos. Muchas gracias, licenciado. A la orden. Pues Marcela, muchísimas gracias por tu apoyo, gracias por la asistencia de todos ustedes, les agradezco su tiempo, su paciencia y de verdad me da mucho gusto que yo pueda compartir aquello que a ustedes les permite ser cada día mejores agentes. Necesitamos que sean ustedes cada día más grandes, que coloquen muchos seguros. Nosotros no vendemos nada de seguros,
ni sé cómo se vende un seguro ni cómo se intermedia, porque no son vendedores de seguros, son asesores de seguros. Y si estas pláticas y estos comentarios y esta experiencia que logramos traernos de los tribunales les pueden ser de utilidad en su trabajo, eso es lo que más gusto nos da. Que ustedes crezcan en la confianza con sus clientes, que tengan grandes carteras, porque grandes carteras existe la posibilidad de que algunos de esos padecimientos o enfermedades tengan un seguro y existe la probabilidad desafortunada, pues de que algunos de esos padecimientos o enfermedades tengan una carta de rechazo, y cuando tengan una carta de rechazo, pues a nosotros como a otros que nos dedicamos al tema de los seguros y a la reclamación de siniestros, pues nos permita ser de utilidad y servirles en esas gestiones. Entonces, que tengan una gran semana, que tengan un gran mes y nos vemos, si Dios quiere, en el mes de diciembre.